La literatura hispanoamericana en el siglo XX. ¿Qué es la literatura hispanoamericana? Se considera dentro de esta toda la literatura de los pueblos de habla hispana de Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Está escrita en lengua española, sobre todo la publicada desde los años posteriores a la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Roberto Arlt fue un argentino que falleció el 26 de julio de 1942 en Buenos Aires. En sus relatos se describe con naturalismo y humor las bajezas y grandezas de personajes inmersos en ambientes indolentes. Varias de sus obras son El jorobadito, Luna roja y Noche terrible. La narrativa de Roberto Arlt desde la primera mitad del siglo XX instaura como burgués un paradigma literario que influirá en la narrativa argentina de su época y en la contemporaneidad. Pese a su corta vida, su obra abarcó diversos géneros. La novela, en la que se destacan El juguete rabioso de 1926, Los siete locos y Los lanzallamas de 1929 y 1931, y El amor brujo de 1932, vinculado al periodismo, publica numerosos cuentos recopilados en El jorobadito de 1933 y El criador de gorilas de 1941, y sus famosas aguafuertes en revistas y diarios como El Mundo, La Locura, la marginalidad, la humillación, la traición, la conspiración política y la invención técnica serán los principales temas de toda su narrativa. Sus ficciones tienen como escenario principal a Buenos Aires y como protagonistas a personajes de la clase media en el contexto de la crisis económica social y el desasosiego ante la inminente guerra mundial durante las décadas de 1920 y 1930. También se dedicó al teatro y sus obras fueron puestas en el Teatro del Pueblo. Ocupó un lugar excéntrico en el campo literario y si bien su narrativa incorpora el lenguaje coloquial, su estilo no fue el del realismo tradicional, sino que estuvo próximo a la vanguardia histórica. Con su impronta expresionista, creó una estética del grotesco y realizó una exploración del fantástico. Desde esta perspectiva original, Arlt logró un aporte renovador de gran trascendencia en la historia de la literatura argentina. Javier Villarrutia murió el 25 de diciembre de 1950. Fue un escritor mexicano que cultivó los géneros de poesía crítica literaria y dramaturgia. Hizo estudios de teatro en el Departamento de Bellas Artes, becado en 1935 por la Fundación Rockefeller. Estudió arte dramático durante un año en una universidad de Estados Unidos y formó parte del grupo llamado Los Contemporáneos. En unión con Salvador Novo dirigió la revista Ulises del año 1927 a 1928, publicado solo 6 números de la revista. Tiempo después colaboró en el Teatro Ulises y en revistas como Contemporáneos, Ulises y Taller, Letras de México, El Hijo Prodigio, Nuestro México, Romance, La Falange, Antena, revistas de revistas, El Universal Ilustrado, El Espectador, El Seminario, Hoy, El Suplemento México de la Cultura, del diario Novedades. Colaboró además en la revista Barandal, creada por Rafael López Malo, Arnulfo Martínez Lavalle, Salvador Toscano y Octavio Paz en 1931, cuando se encontraban en la Escuela Nacional Preparatoria en Ciudad de México. Junto con Fernando de Fuentes escribió el guión de la película Vámonos con Pancho Villa. Asimismo, coescribió los guiones de Cinco fueron escogidos, La mujer de todos. Es autor de los guiones El espectro de la novia, La mujer sin cabeza, Distinto amanecer de 1943 y La mujer legítima. Celestino Gorostiza nació el 31 de enero de 1904 en Villahermosa, México. Murió el 11 de enero de 1967 en Ciudad de México. Fue dramaturgo y director de cine y teatro mexicano. Era hijo de Celestino Gorostiza y Elvira Alcalá de Gorostiza. Fue hermano de José Gorostiza. Realizó sus estudios en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes, en el Colegio Francés y en la Escuela Nacional de Preparatoria. Fue vicepresidente de la Unión Nacional de Autores y secretario del Sindicato de Directores Cinematográficos. Entre sus libros están Ser o no ser, Ave de paso y La Escuela Menor. Augusto Céspedes nació el 6 de febrero de 1904 en Cochabamba, Bolivia.
y falleció el 11 de mayo de 1997 en La Paz, Bolivia, hijo de Pablo Céspedes y Adriana Pazzi Iturri. Vivió su niñez y juventud en Cochabamba. Fue un intelectual, periodista, escritor y político boliviano y era conocido con el sobrenombre de Chueco. Realizó sus estudios de secundaria en el Colegio Nacional Sucre. Contrajo matrimonio con Matilde Garbía y entre sus obras están Sangre de mestizos, El presidente colgado y El director suicida. Miguel Ángel Asturias nació el 19 de octubre de 1899 en la ciudad de Guatemala y falleció el 9 de junio de 1974 en España. Fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana e influyó en la cultura occidental y al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente las de su país natal, Guatemala. Fue un importante precursor del boom latinoamericano de los años 1960 y 1970. En 1967 ganó un premio a la literatura. Hombres de Maíz es reconocida por muchos como su obra maestra que contribuye una incisiva denuncia de los devastadores efectos que el capitalismo y las grandes empresas internacionales tuvieron en las costumbres, las creencias ancestrales y la inseguridad de los campesinos guatemaltecos. Sus otras obras son El señor presidente, Leyendas de Guatemala, Viento fuerte, El Papa Verde, entre otras. Armando Discépolo nació el 18 de septiembre de 1887 en el centro porteño y murió el 8 de enero de 1971. Fue el mayor de 5 hermanos descendientes del napolitano Santo Discépolo y de Luis. Fue un director teatral y dramaturgo argentino, creador del subgénero dramático, grotesco, criollo y autor de varias obras clásicas del teatro argentino, como Estéfano, Mutaspa, El Orgánico y Babilonia. La producción teatral de Discépolo se ubica entre 1910 y 1934 y su primera obra fue Entre el hierro y la última Relojero. A pesar de su éxito, decidió abandonar el rol de dramaturgo para dedicarse a la dirección teatral y la escritura de guiones para el cine y televisión, tarea que desempeñó hasta su muerte en 1971. Entre el hierro fue su primera pieza escrita en 1910, durante la cual conoció a Pablo Podestá, amigo y colega en el oficio teatral. Le siguieron obras como Mateo, que es la historia de un inmigrante italiano alojado en un conventillo porteño, que sus hijos son rebeldes y no ayudan en la economía familiar, y un amigo le ofrece contactos para mantenerse de manera poco honrada, planteando un dilema moral. Otras obras también conocidas son Hombres de Honor, La Fragua y Levántate y anda. Mariano Azuela. Mariano Azuela nació el 1 de junio de 1873. Fue mexicano, murió el 1 de marzo de 1952. Fue médico de profesión que se destacó como crítico literario y escritor mexicano. A lo largo de su carrera literaria incursionó en el teatro, el cuento y el ensayo, crítico además de las novelas. Género donde obtuvo mayor reconocimiento. En 1942, la Sociedad Arte y Letras de México le otorgó el premio de literatura. Entre sus obras están María Luisa, La Casa, Niño. Nació el 17 de junio de 1875, fue un uruguayo. Murió el 7 de noviembre de 1910, fue un dramaturgo y periodista uruguayo, cuya producción y herencia artística se desarrolla en ambas orillas del río de la Plata. Era hijo de Olegario Sánchez y de Josefa Musante, y tuvo 11 hermanos. Entre sus obras están La Gente Honesta, Los Kurdas y La Tigra. Virgilio Piñera nació el 4 de agosto de 1912 en Cárdenas, provincia de Matanzas. Cursó sus primeros estudios en esta ciudad, pero en 1925 se trasladó con su familia a Camagüey, donde hizo el bachillerato. En 1938 se instaló en La Habana, en cuya universidad se doctoró en filosofía y en letras en 1940. Ya el año anterior había empezado a publicar sobre todo poemas en la revista Espuela de Plata, predecesora de Orígenes, en la que coincidió con José Lemasa Lima.
En 1941 dio a luz su primer poemario, Las Furias, y ese mismo año escribió también la que es quizás su obra teatral más importante, Electra Garrigo, que se estrenó en La Habana 8 años después y constituyó uno de los más grandes hitos del teatro cubano. Y para muchos críticos como Rine Leal o Raquel Carrillo fue realmente sorprendente.